No todos los encuentros con Dios ocurren en templos. Algunos ocurren en el polvo del camino, cuando nadie te ve, cuando nadie te busca, cuando ni siquiera tú sabes hacia dónde vas. Jacob caminaba así. Había dejado su hogar atrás, había dejado a su hermano enfurecido, y el desierto se abría delante de él como un camino sin promesa. Aquella noche no levantó un altar, no hizo una oración. Solo se acostó sobre una piedra y cerró los ojos. Pero mientras dormía, el cielo se abrió, y lo que vio en aquella noche cambiaría para siempre la forma en que entendemos la distancia entre Dios y los hombres. Porque Jacob vio algo que muy pocos han visto jamás: un camino entre la tierra y el cielo. Jacob no nació solo, nació agarrado al talón de su hermano. Minutos después de Esaú, pero como si incluso antes de respirar ya estuviera intentando alcanzarlo. Esaú era el primero, el fuerte, el cazador, hombre de campo, de sol y de polvo. Jacob era distinto, más silencioso, más observador. Mientras su hermano recorría los montes, Jacob permanecía cerca de las tiendas, escuchando, aprendiendo, esperando. Pero en aquella familia había algo más que dos hermanos. Había una promesa. A su abuelo Abraham Dios le había dicho que de su descendencia nacería un pueblo incontable. Esa promesa había pasado a Isaac, su padre, y ahora todos sabían que algún día esa bendición recaería sobre uno de los dos, sobre el primogénito, sobre Esaú. Al menos eso parecía. Pero Jacob veía algo que los demás no veían. Las promesas no siempre siguen las reglas de los hombres. Y un día, en un momento que cambiaría para siempre la historia de su familia, Jacob tomó lo que no le pertenecía: la bendición, no con fuerza, con engaño. Y cuando Esaú descubrió lo ocurrido, no gritó, no discutió. Hizo algo mucho más peligroso: guardó silencio. Porque hay silencios que anuncian una tormenta. Y esa tormenta tenía un nombre: Esaú. Y Jacob lo sabía. Por eso, cuando cayó la noche siguiente, Jacob ya no estaba en casa. El desierto no es un lugar para esconderse. Es un lugar donde todo queda expuesto. El sol no deja sombras donde ocultar el pasado, y el silencio hace que cada pensamiento suene más fuerte. Jacob caminaba desde el amanecer. Arena, piedras, colinas secas que parecían repetirse hasta el infinito. A cada paso, el campamento de su familia quedaba más lejos. La voz de su madre, la tienda de su padre, el rostro de su hermano. Todo quedaba atrás. Pero hay cosas que no se quedan atrás, viajan contigo. El recuerdo del engaño, la bendición tomada con astucia, y la pregunta que comienza a crecer cuando el camino es largo y el cielo está vacío: ¿había sido correcto? El sol empezó a caer lentamente hacia el horizonte. Las montañas se oscurecieron. El aire se volvió más frío. Jacob se detuvo. No había ciudad, no había refugio, solo un terreno áspero cubierto de piedras. Eligió una, la colocó bajo su cabeza y se acostó mirando al cielo abierto. Aquella noche, Jacob no buscaba respuestas, solo quería dormir. Pero mientras sus ojos se cerraban en medio del desierto, algo comenzó a abrirse sobre él.
Jacob se durmió mirando al cielo. Las estrellas parecían incontables, tan silenciosas, tan lejanas. El desierto quedó inmóvil. Y entonces, mientras el sueño lo envolvía, el mundo cambió. Ante él apareció un camino. No era un sendero de arena, no era una montaña, era una escalera, una estructura que unía dos mundos. Su base descansaba en la tierra, pero su cima desaparecía en el cielo. Y sobre ella algo se movía. Figuras de luz, ángeles, subían, descendían, como mensajeros entre dos realidades, la tierra y el cielo. Jacob observaba sin moverse, sin entender si estaba soñando o si el velo entre los mundos se había abierto. Entonces la presencia apareció. Sobre la escalera, una voz habló desde lo alto, no con ruido, con autoridad. Una voz que Jacob reconoció inmediatamente, la voz del Dios de su padre, la voz del Dios de Abraham, la voz del Dios que había guiado a su familia durante generaciones. Y aquella voz dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia». Jacob escuchaba en silencio, solo, en mitad del desierto, pero ya no estaba solo, porque aquella noche el cielo había descendido hasta él. Jacob despertó de golpe. El cielo seguía oscuro, las estrellas seguían allí, el desierto era el mismo, la piedra bajo su cabeza, la arena bajo sus manos, pero algo había cambiado. Jacob se incorporó lentamente, respirando con fuerza, mirando a su alrededor como si esperara volver a ver aquella escalera entre los mundos. Nada, solo silencio. Entonces habló, no a nadie en particular, casi como si hablara consigo mismo. «Ciertamente, el Señor está en este lugar». Hizo una pausa, miró el cielo una vez más y añadió algo que parecía una confesión. «Y yo no lo sabía». Un escalofrío recorrió su espalda. No era miedo al desierto, era algo más profundo, reverencia. Jacob comprendió que aquella tierra donde había dormido no era solo un lugar de paso, era un punto de encuentro, un lugar donde el cielo había tocado la tierra. Tomó la piedra que había usado como almohada, la levantó, la colocó en posición vertical sobre el suelo y derramó aceite sobre ella. No era un gesto extraño para su tiempo, era una señal, un monumento, un recordatorio de que aquel lugar había sido visitado por Dios. Y Jacob le dio un nombre a aquel lugar: Betel, la casa de Dios. Porque aquella noche, en mitad del desierto, un hombre que huía descubrió que nunca había estado solo. Hay momentos en los que sientes que has tomado decisiones que no puedes deshacer, palabras que dijiste, caminos que elegiste, errores que aunque nadie más vea, tú sabes que están ahí. Y sigues adelante, trabajas, avanzas, construyes, pero hay algo dentro que no termina de estar en paz, como Jacob, huyendo, pero sin poder dejar atrás lo que lleva dentro. Porque hay cargas que no se quedan en el lugar donde las cometiste. Viajan contigo, se sientan a tu lado cuando estás en silencio, te hablan cuando todo se apaga. Y entonces llega un momento extraño. No es en el éxito, no es cuando todo encaja, es en medio del desierto, cuando no hay ruido, cuando no hay distracciones, cuando no puedes seguir corriendo. Ahí, justo ahí, algo se abre, no siempre como una visión,
no siempre como una respuesta clara, pero sí como una certeza, que no estás tan lejos como pensabas, que no estás tan solo como sentías, que incluso en el lugar donde creías que todo se había roto, hay algo sosteniéndote. Porque quizá la vida no va solo de hacerlo todo bien, quizá va de descubrir que incluso cuando te equivocas, cuando huyes, cuando no entiendes lo que estás haciendo, hay un camino abierto entre la tierra que pisas y algo mucho más grande que tú. Jacob no llegó a ese lugar siendo un hombre perfecto, llegó siendo un hombre en conflicto, y aún así, el cielo se abrió. Tal vez esa es la pregunta que queda. No si lo estás haciendo todo bien, sino si eres capaz de detenerte lo suficiente como para darte cuenta de que incluso ahora no estás solo. Si esta historia te ha inspirado, compártela. Dale like, suscríbete y sigue descubriendo las grandes historias de la Biblia. Relatos que siguen vivos, llenos de fuerza, de fe y de propósito. Porque cada historia nos recuerda algo esencial, que no estamos aquí por azar, sino para dejar huella.